el descuento por planilla es una modalidad del pago, no es que esté sujeto a que yo tenga que cumplir solo porque estoy con un contrato de trabajo vigente. ¿Ya? Por lo tanto, si ese contrato de trabajo termina, yo sigo obligado a pagar las cuotas en los tiempos y formas establecidos. Por lo tanto, si yo no lo hago, se va a iniciar una cobranza judicial. La planilla, que es ese documento donde vienen todos los pagos y los descuentos de los sueldos, muchas veces ni siquiera la miramos. Otras sí, porque viene una cantidad de descuentos que uno no entiende, pero bueno, hay que empezar a familiarizarse con esos documentos. Porque, por ejemplo, entre los descuentos pueden figurar aquellos que tienen que ver con un crédito que usted ha pedido en una caja de compensación o alguna compra vinculada a algún tipo de convenio que tiene a lo mejor la gente de el sindicato de la empresa en el que trabaja o de bienestar. Bueno, son distintas las maneras de poder acceder a descuentos por planilla y también complicaciones cuando efectivamente esos descuentos no se hacen reales o no se pagan. Por eso está con nosotros el abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, Mario Espinosa, para enseñarnos todo lo que tenemos que saber respecto a los descuentos por planilla. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Sandra, todo muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo? Fantástico. Deberían ser, ¿no?, más seguidos. Yo diría que los miércoles debieran ser feriados siempre, pero bueno, uno no es político. Mario Espinosa, los descuentos por planilla tienen que pasar siempre, y partamos por el principio, por una autorización del trabajador y del empleador, ¿o cómo funcionan? Lo que pasa es que tenemos que distinguir entre descuentos que son obligatorios y aquellos que no lo son, pero que están permitidos. Obviamente los descuentos que son obligatorios dicen relación con los impuestos para aquellos trabajadores que pagan impuestos y que no están en los tramos exentos, las cotizaciones de seguridad social, AFP, ISAPRE o FONASA. También, si es que hay un sindicato, el trabajador está afiliado a un sindicato, las cuotas sindicales. Por lo tanto, eso no necesita autorización del trabajador, sino que es la propia ley la que habilita y que ordena ese descuento. ¿Ya? Ahora, por otro lado también tenemos los descuentos que son permitidos, y ahí eso sí se requiere que exista un acuerdo y una autorización por parte del trabajador, del trabajador para que se produzcan estos descuentos. Por lo tanto, el empleador no tiene la facultad de poder establecerlos o descontarlos de manera unilateral. Ya, y en esos acuerdos que se llegan, sí, ¿se define también los montos y el plazo, o hay una ley que dice, oye, no se te puede descontar, no sé, más del 50% de tu sueldo? Sí, está sujeto a límites. A ver, el límite de los descuentos permitidos para hacer pagos de cualquier naturaleza ya es un 15% de las remuneraciones. Ya, eso es lo que se permite con acuerdo de las partes entre trabajador y empleador, realizar descuentos para pagos de cualquier naturaleza que el trabajador solicite, y no podrán exceder el 15%, ¿ya? Uh-huh. Y el 15% no sobre el monto líquido, sino que sobre el monto que es el monto bruto, ¿ya? Ahora, adicional a eso, cuando el trabajador está afiliado y el empleador está afiliado a por ejemplo, una caja de compensación, se permiten descuentos adicionales, ¿ya? Y básicamente se trata de los créditos sociales, sobre los préstamos que realizan las cajas de compensación, y ahí también está sujeto a ciertos límites de cuánto es el tope, ¿ya? Cuando se trata de ingresos, cuando el trabajador recibe o percibe mensualmente ingresos que es igual o superior al ingreso mínimo, ¿verdad?, que son 529.000 pesos a partir de mayo, ¿verdad? Sí. Él no podrá acceder el 25%, ¿ya? O sea, 529.000 pesos, si el trabajador gana 529.000 o más, el tope es 25%. Cuando el trabajador percibe entre el ingreso mínimo no remuneracional, que es otro concepto, que es del orden de los 329.000 pesos, y el ingreso mínimo, 529.000 pesos, ahí te pueden descontar máximo el 20%. ¿Ya? Ahora, si tu pensión o lo que tú percibes es inferior al ingreso mínimo para fines no remuneracionales, o sea que tu ingreso es inferior a 329.000 pesos, el tope para descontarte es el 15%. Y para aquellos que son pensionados y jubilados que están sujetos a la pensión garantizada universal, uh-huh, ahí el monto a descontar no puede exceder el 5% de la pensión líquida. Ahora, si sumamos la totalidad de todos los descuentos de un trabajador, el Código del Trabajo establece un límite total para todos los descuentos que no puede ser más del 45% del ingreso del trabajador. Por lo tanto, vemos que hay descuentos por planilla que son obligatorios,
cotizaciones de seguridad social, las típicas, descuentos que son permitidos y para todo evento, máximo 15%, y adicional a eso entonces tenemos los descuentos por planilla de los créditos de las cajas de compensación, pero siempre no más allá del 45% del ingreso del trabajador como total de todos los descuentos que tengan que realizarse por parte del trabajador. Ya, tener en consideración también esos límites, porque uno los tiene que ejercer como derecho, pero también como obligación, ¿no? Uno mismo hacer el cálculo de si estamos dentro de esos límites, porque es una recomendación que existe por algo. Pero la gente sabrá qué son los descuentos por planilla y sobre todo para qué sirven, cómo funcionan. A ver qué nos respondieron en la calle. Actualmente ese tema no lo conozco. No, porque tengo mi propio ahorro ya, no estoy utilizando. Me imagino yo que puede ser un crédito a consumo, una cosa, o tarjeta, no sé. ¿Alguna cosa de eso? Básicamente son descuentos que te hacen en tu sueldo por gastos que tú tengas personales o otras cosas que son legales. Sí, en mi trabajo hacen descuento por planilla, por ejemplo, si hago una solicitud para pagar alguna cosa que se pueda descontar por el servicio, se hace descuento en la planilla de mi remuneración. ¿No andan tan perdidos, o sí? De todo, hay de todo, había de todo. Siempre. Sí, pero es que hay un señor siempre. que dice que yo no tengo mi propio negocio, así que no recurro a eso, Sí, por ejemplo. no recurra a eso. Sí, mira, a ver, para insistir un poco en los puntos que hablábamos recién. Claro, tú como trabajador, tú puedes pedirle a tu empleador que te descuente para, por ejemplo, ahorros para la vivienda. Ya para el pago de determinadas cosas. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo en realidad no tengo ninguna capacidad de ahorro, porque si me pasa la plata me la gasto. Yo le puedo pedir al empleador que me haga un descuento por planilla, sujeto a los límites que hemos hablado, ¿verdad? Sí. Para que se pague directamente una libreta de ahorro para la vivienda, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso se puede hacer. Lo mismo, por ejemplo, préstamos directos que realiza el empleador a sus trabajadores. Eso también existe bastante, los préstamos empresa, ¿verdad? Que obviamente se devuelven por un descuento por planilla directamente, que realiza directamente el empleador de la liquidación de sueldo del trabajador. Pero insisto, todos estos descuentos que no son aquellos que son obligatorios exigen un acuerdo por parte del trabajador y del empleador y una evidente autorización por parte del trabajador. Aquí entonces es importante, y a propósito también de lo que decían algunos de nuestros auditores, es poder sacar bien los cálculos primero, porque no es solo que si tú ves los topes no son tan bajos, ¿eh? Estamos hablando de que el tope máximo de descuento es el 45% de la remuneración total del trabajador. Entonces estamos hablando que una persona que tiene ese tope se queda con el 55% de ingreso y para eso tiene que vivir. Entonces mi recomendación es que saquemos muy bien las cuentas, porque la idea es no llegar a este tope del 45%, porque imagínate, claro, la disminución no solo en cuanto a plata real, sino que también la desmotivación que puede sufrir ese trabajador al momento de recibir una liquidación de sueldo donde en realidad su alcance líquido del mes va a ser el 55% de su ingreso. Entonces, claro, la gente en ese minuto no se acuerda que solicitó préstamos, que pidió descuento de ciertas cosas, sino que se queda con el líquido a pagar y dice, oye, ¿qué se me fue tanta plata? Y eso también genera una desmotivación y puede afectar incluso la productividad y eficiencia de los trabajadores. Entonces, ser muy cautos y muy conscientes del monto que solicitamos hacer descuento, más allá de estos límites. Estos límites lo que hacen es poder asegurar que el trabajador tenga algún mínimo para poder sobrevivir. Pero eso está muy lejos de llevar una vida tranquila desde el punto de vista financiero. Entonces ahí hay que compatibilizar ambas cosas. Bueno, y de hecho, Mario, según tu experiencia, ¿qué pasa con este tipo de descuentos, por ejemplo, por créditos sociales, como se denominan, que de sociales tienen bien poco, déjame decirlo? Pero porque uno da la sensación que, claro, como está hoy día el mercado financiero, pide un crédito en un banco, utiliza la tarjeta de crédito, muchas veces en el retail, hasta los avances por efectivo, y me da la sensación de que este descuento por planilla no siempre es la primera opción. Entonces, cuando uno llega ahí, puede ser que también ya haya agotado las opciones anteriores.
Sí, totalmente. A ver, si bien las cajas de compensación son entidades que son fiscalizadas, ya no por la Comisión para el Mercado Financiero, sino que por la Superintendencia de Seguridad Social, representan una posibilidad de acceder a financiamiento a personas que no están bancarizadas o bien no pueden acceder a créditos comerciales de la banca o del retail. ¿Ya? Uh-huh. Por lo tanto, el foco, si bien como tú yo concuerdo contigo que muchas veces estos créditos sociales no lo son tanto, especialmente cuando se trata de personas pensionadas, personas jubiladas, permite acceder a personas que por sus ingresos, por su historial crediticio, por su historial de cumplimiento, de estar o no estar en DICOM, permite acceder a financiamiento. ¿Cuál es el problema? Que este financiamiento no siempre es en mejores condiciones. Por supuesto que varía porque el perfil de cada persona determina en definitiva la tasa de interés que te van a cobrar y cuál va a ser la carga anual equivalente de ese crédito, pero en general, si uno quisiera establecer como un parámetro general, por supuesto que los créditos de las cajas de compensación van a ser créditos más caros que los de una banca, ¿ya? Por el propio perfil de las personas que acceden a este tipo de créditos, personas más vulnerables desde el punto de vista financiero, personas que tienen más bajos ingresos, que eventualmente tuvieron algún incumplimiento comercial que los llevó a estar morosos en el sistema, y a pesar de eso igual pueden acceder a este tipo de créditos, pero como se trata de créditos que son más riesgosos, se castigan, entre comillas, con una tasa de interés. Ahora, lo que uno puede aquí llegar a pensar, especialmente a nivel de pensionados, porque ya yo puedo entender que un trabajador activo que toma un crédito social, si después es desvinculado, es algo que se toma en cuenta al momento de determinar tu tasa de interés y el riesgo que significa para ti como caja de compensación de entregar ese crédito. Pero para un pensionado, donde en realidad el único factor a considerar es el fallecimiento, pero aún así obligatoriamente tienen que tener un seguro de desgravamen, yo no veo cuál es el riesgo. No veo el riesgo de incumplimiento porque te lo descuentan de tu pensión. Exacto. Y aún así estos créditos son bastante caros desde el punto de vista de la tasa de interés, desde el punto de vista del costo financiero que tienen. Entonces, eso se explica, insisto, por el tipo de perfil al que acceden, donde muchas veces se trata de gente que está fuera del sistema bancario por estar en DICOM y que la única opción que tienen de acceder a créditos son las cajas de compensación, y ahí entiendo que cumplen un rol importante, pero el llamado es a que obviamente eso no implique un sobrepago de tasas de interés más altas o demasiado altas en comparación, por ejemplo, a los créditos bancarios. Sí, pues efectivamente debieran estar más o menos acorde. Estamos empezando esta semana haciéndonos cargo de las deudas por planilla, los descuentos por planilla que muchos de nosotros tenemos. Ya hemos entendido la diferencia entre los que son obligatorios, los que son legales y los otros que también están dentro de la ley, pero que tienen que ver con un acuerdo entre trabajador y empleador, y básicamente, sobre todo, se asocia mucho a los créditos de consumo, particularmente aquellos de las cajas de compensación. Nos acompaña el abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, Mario Espinosa. Mario, ya decíamos, hay preguntas a través de nuestro WhatsApp y Ángel nos consulta. Dice, las deudas que yo tengo con una caja de compensación y que hasta ahora me descuentan por planilla, ¿las podría renegociar? Sí, totalmente, pero lo importante es tener en cuenta que tú cumplas con los requisitos para poder renegociar. ¿Qué son? Tú estás dentro, que son, el autor no preguntó eso. Pero no. Es que para complementar, entreguémosle siempre un más. Sí, más de lo que pidieron, claro. Exactamente. Mira, a ver, tú las deudas de las cajas de compensación puedes renegociarlas en la medida que tú cumplas con los requisitos que esa norma establece, que son tener 2 o más deudas, ya que tengan 90 días de atraso, que el total de tu deuda sume en 80 UF, un poco más de 3 millones de pesos, que no te hayan notificado con anterioridad una demanda ejecutiva de cobranza y que no seas contribuyente de primera categoría en los últimos 24 meses, que es lo normal en general. Un trabajador dependiente cumple con todos esos requisitos. Por lo tanto, si tú tienes dentro de tus créditos un crédito social de una caja de compensación y cumple con estos requisitos, podrías incorporar ese crédito social dentro de los créditos a renegociar y obtener un ajuste de estas condiciones inicialmente pactadas en concordancia con todas las otras deudas y créditos que tienes, para rebajar tu carga financiera mensual a través de otorgar más plazo, rebajar la tasa de interés, eventualmente dar algún periodo de gracia. Hay distintas alternativas que permiten llegar a un acuerdo, pero la finalidad es que tú puedas hacer un match entre tu capacidad de pago y tu carga financiera, rebajándola hasta esta capacidad que tú tienes. O sea, solo para complementar lo que nos pregunta Ángel, efectivamente se puede tomar las deudas del retail, del mercado financiero, sí, de la banca,
y de las de cajas de compensación, por ejemplo, y todo se ingresa sin priorizar unas por sobre otras y viendo lograr los acuerdos. Sin priorizar unas por otras. Aquí entran todas, por así decirlo, en igualdad de condiciones, sean de la banca, sean del retail o sean de una caja de compensación. Lo que hay que tener en cuenta sí son los quórum. Tú necesitas el 50% más uno para alcanzar un acuerdo de renegociación. Por lo tanto, en general, aquellos acreedores que representen un mayor porcentaje de tu deuda, uno va a tratar de privilegiar en el sentido de cambiarle lo menos posible las condiciones para que voten a favor. A veces como el juego que uno hace en este tipo de negociaciones. Pero desde el punto de vista de la posibilidad de renegociar, un crédito de la caja de compensación tiene el mismo tratamiento que un crédito de un banco. Perfecto. Daniel también nos escribe al WhatsApp y nos dice: los escuché hace algunos días a propósito de un informe que dice que el sueldo no alcanza para 2 semanas. Si esto es tan así, ¿será conveniente pedir créditos o consumir productos que tengan que ser descontados por planilla? ¿Qué crees tú, Sandra? Que no. No, un poco de lo que hablábamos en el primer bloque, que una cosa son los límites que la ley establece respecto al tope de los descuentos y otra cosa es que efectivamente yo me pida descuentos por planilla hasta alcanzar ese tope. La verdad es que esto es parte de un análisis de presupuesto personal mucho más amplio que solo los descuentos por planilla. Si el sueldo no te alcanza o se te acaba a las 2 semanas, por supuesto que uno debiera evitar al máximo los descuentos por planilla, porque lo contrario es un cuento de nunca acabar. O sea, si tú vas a pedir un crédito social en una caja de compensación para poder suplir un déficit de tu ejercicio normal del mes, te vas a meter en un problema. Quizás te va a servir para poder pagar el déficit mensual más la cuota unos 2, 3, 4, 5 meses, pero después en adelante tú no te vas a endeudar a ese crédito en 5 meses, te vas a endeudar a 24 meses, a 36 meses, a 60 meses probablemente. ¿Qué vas a hacer el resto del camino? Entonces no es algo que recomendable. O sea, si tú estás en una situación donde el sueldo se te acaba en la segunda semana y tienes todo el resto del mes que no sabes qué hacer y tienes que recurrir a crédito, la solución no va por el lado de tomar más crédito, la solución va por el lado de cambiar aspectos relevantes de tus finanzas personales, desde cambiarse del lugar donde estás viviendo, si eventualmente pagas colegio, ver algunas otras opciones más económicas, eventualmente si tienes que lamentablemente vender tu propiedad porque no te va a alcanzar, mejor venderla y prepagarla y con eso poder reorganizarte o reestructurarte, o bien derechamente si es que se te va toda la plata en pagar deudas, quizás una quiebra es una solución. O sea, hay otro tipo de alternativas, porque lo contrario, si tú vas a estar tomando créditos para suplir déficit de un mes normal, en algún momento eso no te va a solucionar nada, de hecho te va a empeorar tu situación, pero absolutamente. Bueno, de hecho, solo para complementar la pregunta de nuestro auditor, se trataba de un estudio hecho por Laborum.cl que se llamaba ¿Qué pasa con el salario? Y ahí el 77% de los chilenos afirmó que su sueldo le duraba menos de 2 semanas y solo un 8% decía que le rendía todo el mes. O sea, una situación que no deja de ser preocupante. Así es. Absolutamente. Tenemos otra pregunta aquí de Bruno y se me perdió, aquí la tengo. Ya, Bruno nos pregunta: a propósito del sobreendeudamiento, yo hasta ahora estoy al día, no he tenido que ni siquiera pedir algún tipo de préstamo, pero tampoco puedo ahorrar. Si tuviera que endeudarme, ¿cuál podría ser ese endeudamiento más saludable? A ver, si tú no tienes capacidad de ahorro, no estás en una situación de endeudamiento saludable. Un endeudamiento saludable es aquel en que tú tienes una capacidad de ahorro. Lo que siempre se recomienda es más o menos entre un 10 y un 12% de tu ingreso que lo destines al ahorro, porque precisamente ese ahorro te va a permitir enfrentar contingencias que siempre ocurren, desde una enfermedad, una licencia médica que no te la pagan, o que te la dan por menos días de aquellas que procede el pago, o alguna contingencia que siempre ocurre. Siempre hay situaciones que dentro del mes implican un gasto más allá de lo que uno tenía presupuestado. Por lo tanto, más que tomar créditos para enfrentar ese tipo de contingencias, lo que uno debiera apuntar desde el punto de vista del manejo de las finanzas personales es a tener un 10% de ahorro mensual, ¿ya? Por supuesto que eso es un mega desafío. Imagínate que si el 77% dice que el sueldo le dura 2 semanas, o sea, yo diría que la mayoría de las personas no tienen una capacidad de ahorro. Según esa encuesta, un 8% le alcanzaba para todo el mes. Cosa distinta es que te alcance para ahorrar, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero si uno está al día, está pagando tus créditos, la solución no va por el lado de tomar más créditos, sino que es organizar
tus finanzas personales para que estemos dentro de un rango de endeudamiento saludable. ¿Cuál es ese? 25% de tu ingreso líquido al pago de deudas de corto plazo. Me refiero a créditos de consumo, tarjetas de crédito, el crédito del auto, las tarjetas del retail. Todo eso no debiera superar el 25%. Ojalá menos del 20%, porque esa diferencia se puede ir directamente al ahorro y así evitar también el pago de deudas más allá de ese porcentaje, porque si tú, el límite es muy delgadito en el sentido de que hay muchísima diferencia entre un endeudamiento del 20%, por ejemplo, tu ingreso, a uno del 30%. O sea, uno puede decir, oye, es un 10%. Oye, hace muchísima diferencia desde el punto de vista de la salud de la finanza. Por lo tanto, muy, muy restringido el acceso al crédito cuando estoy justo rondando ese límite. Perfecto. Raúl también nos escribe esta tarde y nos dice, si yo tuviera que declararme en quiebra, ¿las deudas que tengo descontadas por planilla también entran en esta situación? También entran en esto, y además es obligación de la caja de compensación, una vez que es notificada de la solicitud de quiebra, es cesar en los descuentos. ¿Ya? Porque esa deuda ya no, en el fondo, esa deuda ya no se cobra individualmente, sino que pasa a formar parte de toda la masa de acreedores. Se congela, digamos. Claro, entonces esta deuda pasa a formar parte de una masa de acreedores y por lo tanto no puede seguir cobrándose o descontándose de tu sueldo el monto de la cuota del crédito, y si eso llegara a ocurrir, ya están todos los recursos judiciales para poder, uno, que efectivamente cesen el descuento, y dos, te devuelvan lo que te descontaron. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Entonces, de momento que tú existe una resolución de liquidación, que es en el fondo la resolución que dicta el tribunal, que va a conocer de tu quiebra y que ve que cumpliste con los requisitos, que el escrito cuenta con los aspectos formales que se exigen y que por lo tanto estás en una situación de insolvencia, dicta una resolución de liquidación. A partir de ese momento no puede haber más descuentos por parte de las cajas de compensación de créditos sociales. Perfecto. Jacqueline nos pregunta, si es que yo tengo un descuento por planilla a propósito de un préstamo, pero pierdo mi trabajo, ¿qué pasa con ese descuento? ¿Qué pasa con el préstamo? Tú, en el momento en que se produce la desvinculación, ahí hay dos opciones. Uno, que el trabajador, por ejemplo, autorice que se haga pago del crédito con una parte del finiquito. ¿Ya? Y si eso no es suficiente para poder saldar todo lo que falta, tiene que seguir pagando las cuotas de manera independiente. Ya no, aquí el pago, el descuento por planilla es una modalidad del pago, no es que esté sujeto a que yo tenga que cumplir solo porque estoy con un contrato de trabajo vigente. Claro. Ya, por lo tanto, si ese contrato de trabajo termina, yo sigo obligado a pagar las cuotas en los tiempos y formas establecidos. Por lo tanto, si yo no lo hago, se va a iniciar una cobranza judicial. Eventualmente, también lo que pudiera ocurrir es que muchas veces estos créditos sociales van asociados también a avalistas y codeudores solidarios, que generalmente son compañeros de trabajo. No sé si hemos visto, se ve mucho que para que en el fondo se otorgue un préstamo, tiene que otro trabajador ser aval, y muchas veces son cruzados. Nosotros dos amigos, dos compañeros de trabajo, vamos a la caja de compensación, pedimos un crédito y ambos nos constituimos como avales. Bueno, si uno de los deudores directos deja de pagar porque fue desvinculado, la caja de compensación podría perseguir su pago también en contra del avalista y codeudor solidario. Por lo tanto, son cosas que tenemos que tener ahí en consideración. Mira, de hecho, Reinaldo nos escribe y nos dice que le pasó que se cambió de trabajo y que tenía un crédito de la caja de compensación que él siguió pagando de manera particular, pero sin avisarle le empezaron a descontar la cuota de su nuevo empleador. Claro, lo que pasa es que hoy día existen los descuentos intercaja. Antes era que tú, por ejemplo, tenías un empleador que estaba afiliado a una determinada caja de compensación, dejabas de trabajar ahí y te ibas a otro con otra caja, no había descuento. Hoy día el descuento intercaja existe. Ahora, si es que tú hiciste pagos directos y estos no han sido considerados, obviamente que ahí la caja tiene que hacer el ajuste para que los pagos que tú hiciste de manera independiente mientras estuviste desempleado o no estuviste con contrato de trabajo se consideren y no se descuenten, por supuesto. Ahora, que no haya doble cobro. Exactamente, que no haya doble cobro. Ahora, de ahí, estando al día, y si por ejemplo, tú te empleaste
cuando tenía que vencer la cuota número 15 del crédito y se descontó la cuota 15, eso está bien y seguirá en adelante porque, insisto, no se requiere una nueva autorización por parte del empleador, porque tú como trabajador ya la diste y la caja de compensación tiene esa autorización y se va a aplicar a tu nuevo empleador una vez que tú empieces a trabajar con un nuevo contrato de trabajo. Mire, muy breve para responderle a Rodrigo del Paraíso, un tema que no es menor. Dice, tengo una madre adulta mayor, un hermano con una ACV, la misma caja o empresa aseguradora les entrega préstamo sobre préstamo y el interés es más alto incluso a la pensión a pagar. Algo que decíamos a veces que entregan el retail con las tarjetas a dueñas de casa o gente de estudiantes, no sé. No, claro, y es lo que hablábamos en el primer bloque, o sea, ¿qué riesgo existe para una caja de compensación de no pago de un crédito para personas que son pensionadas o beneficiarias de alguna pensión por incapacidad laboral? Porque se va a descontar de la propia liquidación de la pensión y además todos esos créditos tienen seguro de gravamen, o sea, si la persona fallece se va a pagar el crédito, por lo tanto no existe ningún riesgo de no pago y a pesar de eso se trata de créditos que son bastante más caros. Obviamente hay una brecha importante de la que tenemos que hacernos cargo como sistema, porque obviamente no se entiende que sean créditos más caros solo por el hecho de ser personas más vulnerables punto financiero. O sea, si son personas vulnerables financieramente, no le prestes plata, derechamente. Claro, y el problema es que ahí la familia tiene que meterse, porque si son adultos, además, con todas sus capacidades, pueden tomar decisiones como esta. Entonces eso es súper difícil. Y además existe mucha tentación, porque hoy día todos los pagos son a través de transferencias, pero antiguamente cuando se iban a pagar a las cajas, a Servipago o a algún banco, afuera estaban ofreciendo crédito a estas personas y la gente por desconfianza, o sea, por necesidad o por desconocimiento tomaba crédito y después obviamente se metía en un problema. Mario Espinosa, abogado, director legal de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sandra, que tengas una muy, muy buena semana, larga lamentablemente. Sí, gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Chao. Y que cada día pueden escuchar además este programa en Spotify.